Son íconos de las grandes carreteras y la espina dorsal de las industrias del transporte y de la construcción. Desde los camiones más potentes hasta los condominios rodantes. Son rigurosamente probados y fabricados para durar. A continuación, camiones en maravillas modernas. Cuando las condiciones se tornan difíciles, aún se puede contar con el arsenal mundial de camiones para que aporten su fuerza y asuman el reto. Sin importar lo dura o sucia sea la tarea, los camiones siempre salen al rescate. Con ellos se puede transportar las cargas más pesadas, llevar equipos militares y de emergencia, brindar apoyo en labores civiles de gran envergadura. Pero principalmente contamos con los camiones para que hagan entregas. Una cadena de vehículos de varias toneladas que transportan bienes y materiales entre los productores y los consumidores. Es la columna vertebral de una nación. Más del 80% de toda la carga doméstica en Estados Unidos es transportada por camión. Mientras la economía crece, una de las cosas que también crece a la vez es el transporte en camión, ya que esa es la manera como se transportan la mayoría de los bienes en Estados Unidos. De hecho, cualquier artículo que uno se pueda imaginar en cualquier momento fue transportado en un camión. El amor de los estadounidenses por los camiones ya lleva más de un siglo y aún sigue vigente. Los camiones no solo simbolizan el romance con las grandes carreteras, sino que también resuenan como el epítome de la fuerza y la resistencia. Una reconocida frase lo resume todo. Construido como un camión Mack. Los camiones Mack, que ahora le pertenecen a Volvo Norteamérica, están asociados con la imagen de la fuerza del hierro y de que siempre se puede contar con ellos. Volvo opera 2 centros en donde los investigadores e ingenieros se aseguran de que los Mack mantengan su reputación de fortaleza. Un cliente que compra un camión tiene un alto nivel de expectativas, y así debe ser. En un año, un camión de carga puede recorrer el doble de kilómetros de los que recorren en promedio un auto o una camioneta particulares en toda su vida útil. Los ingenieros someten a prueba cada componente para asegurarse de que no vayan a fallar en el mundo real. A través de los tacómetros recopilamos información para calcular la fuerza o impacto que reciben los componentes y los sistemas dentro del camión. Y tenemos válvulas de fuerza para medir la tensión directa que reciben las piezas, y así podemos hacer análisis de tensión en esas partes. Todos estos cables que pueden ver aquí saliendo del vehículo les envían los datos a nuestras computadoras para que los registren en tiempo real, y luego son extrapolados, y entonces podemos convertir esas señales eléctricas en medidas reales. Algunas máquinas de prueba parecen más un dispositivo de tortura que un equipo de ingeniería. La plataforma de prueba de cabina se usa para evaluar la durabilidad de la cabina bajo diferentes clases de impactos. Esto es particularmente importante en los camiones de construcción, ya que operan en carreteras no pavimentadas y se encuentran con grandes hoyos, rocas y terrenos que no son completamente planos. Una vez que se llevan a cabo las pruebas de laboratorio, los camiones miden su fuerza en una pista de pruebas de 800 metros en la que solo los más fuertes sobreviven. El objetivo de esa prueba es ver de qué manera y por cuánto tiempo pueden soportar las peores condiciones posibles en una carretera. Durante la prueba de resistencia, cada camión que tenemos es sometido a las peores condiciones por casi 12 semanas, lo que simula un recorrido de 1 millón de kilómetros. La prueba se lleva a cabo las 24 horas del día hasta completar las 12 semanas. Ahora vamos a hacer una prueba de velocidad a 40 kilómetros por hora sobre la pista corrugada para ver cómo soporta el camión los baches del camino. Yo puedo notar cuando algo no está bien. Quizás escucho algo como una ruptura en la suspensión y me detengo y verifico el vehículo para ver qué fue lo que ocurrió.
Todo lo que se aprende en las instalaciones de prueba se utiliza para garantizar que los camiones Mack de hoy sean fieles a la reputación de sus predecesores, que salieron por primera vez de las líneas de ensamblaje en 1905. Mack utiliza todas esas décadas de experiencia para construir camiones para diferentes usos. La fabricación de camiones se parece a la de los autos en que ambos salen de líneas de ensamblaje, pero eso es todo. Henry Ford se revolcaría en su tumba si viera lo que se produce en nuestras fábricas. Y a los pioneros de automóviles de tiempos pasados tampoco les agradaría ver robots que trabajan en las líneas de ensamblaje junto a los empleados para producir docenas de camiones todos los días. La planta de Mack dentro de las instalaciones McConaughey en las afueras de Allentown, Pensilvania, se extiende por más de 300,000 metros cuadrados, suficiente espacio para 4 portaaviones. En la planta hay 3 líneas de ensamblaje de cabinas, 2 de chasis y una para la pintura. Esto que vemos aquí es un chasis. Es como la columna vertebral del camión, justo antes de colocarle todo lo demás. El chasis está compuesto de rieles que se entrecruzan y también se pueden ver los componentes de los ejes frontales y traseros. Una vez que esto se lleva a la línea de producción, podemos construir hasta 100 variaciones diferentes de camión sobre un chasis como este. A partir de un mismo chasis, los obreros pueden construir vehículos que van desde camiones de basura hasta mezcladoras o excavadoras. Y algo que tienen en común todos estos camiones es un inmenso motor diésel. Algunos pueden llegar a desarrollar hasta 600 caballos de fuerza, que es el doble de lo que produce una camioneta de carga normal. Estos motores pesan alrededor de 1.500 kilogramos e incluso a los obreros más experimentados de las líneas de ensamblaje les es difícil colocarlos sobre el chasis. En otra parte de la fábrica, los obreros ensamblan la cabina del camión. Luego que los soldadores colocan las juntas iniciales, sus colegas robots terminan el trabajo haciendo la repetitiva tarea de unir todas las partes de la cabina. Una vez que la cabina está completa, se coloca sobre el chasis y es fijada con tornillos. La familiar silueta del camión comienza a tomar forma. Justo ahora nos encontramos al final de la línea H de McConaughey. En esta línea producimos alrededor de 27 camiones todos los días, que salen de aquí cada 15 minutos aproximadamente. En nuestra segunda línea de ensamblaje de chasis, producimos unos 39 camiones todos los días, que salen cada 9 minutos. Así que en promedio, ambas líneas producen 66 camiones todos los días. El producto final puede costar entre $60,000 y $130,000 sin el compartimiento trasero. Una vez que está listo, al camión se le puede colocar cualquier clase de compartimiento que el cliente desee. La fuerza y confiabilidad de los camiones modernos tiene una larga historia. En lo que respecta al primer camión del mundo, hay cierto desacuerdo sobre cuándo fue fabricado en realidad, y creo que eso se debe a que habría que definir lo que es un camión. Existen registros que indican que un capitán de artillería francés llamado Cugnot desarrolló un tractor con motor a vapor para transportar cañones militares pesados en 1769. Luego se fabricaron otros tractores con motores a vapor y se utilizaron para arrastrar vagones pequeños y grandes. Pero esos vehículos eran poco eficientes y muy pronto se convirtieron en una novedad utilizada solo por los ricos. Para mediados del siglo XIX, los caballos seguían siendo el medio de transporte más eficiente y confiable. Pero eso cambiaría con la llegada del motor de combustión interna creado por N.A. Otto en 1876. Durante los años siguientes, los mecánicos y los obreros de todo el mundo le dieron la bienvenida a esta nueva clase de motores. Luego, en 1892, Charles Duryea construyó el que muchos piensan fue el primer motor a gasolina de Estados Unidos. 6 años después, la compañía Winton Motor Carriage de Cleveland fabricó la primera furgoneta comercial de entregas con motor a gasolina, lo que era una descripción adecuada. Al comenzar el siglo XX, la mayoría de los cuerpos de los camiones no eran otra cosa que un vagón ligeramente modificado. Algunos eran conducidos en caravana y otros eran controlados por un rudimentario dispositivo que llamaban timón.
Y como si eso no fuera suficiente, las llantas eran simples aros de metal cubiertos con un trozo de goma dura. Se les pedía a los conductores que se sentaran expuestos a la lluvia o las inclemencias del clima. Conducir un camión antiguo no era una experiencia nada cómoda. Creo que es importante reconocer que cuando los camiones fueron inventados, su principal objetivo era el de transportar carga, y no necesariamente ser cómodos para sus conductores. Para transportar la carga, los camiones necesitaban fuerza, algo que no producían con facilidad los primeros motores a gasolina. Por otra parte, los trenes contaban con la suficiente fuerza para mantener su liderazgo y ser los reyes del transporte a larga distancia. Y sin embargo, los primeros camiones a gasolina competían directamente con los camiones propulsados por electricidad. Cuando se desarrollaron los primeros camiones, no se tenía muy claro que primero tendrían motores a gasolina y que luego utilizarían motores diésel, por lo que se desarrollaron camiones con motores a vapor y también eléctricos. Y uno de los problemas de los primeros vehículos a vapor es que fueron construidos como una locomotora. Tenían una cámara de vapor y requerían de varios operadores. Había que tener una fuente de combustión y tenían que tener agua todo el tiempo, si no explotaban. Los novedosos camiones eléctricos estaban adelantados a su época. Sin embargo, eran torpes debido a sus grandes baterías. Los problemas que hemos tenido en los últimos 20 años desarrollando un auto exclusivamente eléctrico fueron los mismos que tenían esos camiones eléctricos. Y se trataba de la tecnología en baterías de comienzos del siglo XX. Grandes baterías de plomo con mucho ácido. Su ventaja era que los camiones eran silenciosos, pero no eran muy eficientes para su uso en carreteras, ya que no podían ir muy lejos sin ser recargados. Para muchos clientes de la época, la difícil elección no era entre gasolina o electricidad, sino entre vehículo o caballo. Finalmente quedó bastante claro que los camiones a gasolina eran mucho más baratos de operar que los caballos o las diligencias. Era posible estacionar un camión por 2 o 3 días y no había que alimentarlo ni cuidarlo, no le daba frío, no se enfermaba ni se moría. A veces necesitaba reparaciones, pero a largo plazo un camión era más barato de mantener que los caballos y diligencias. Las diligencias impulsadas por caballos lucharon muy duro para ganarles la competencia a los camiones a gasolina, y los cocheros que las manejaban no se iban a rendir tan fácilmente. Una de las maneras en que los cocheros trataron de ganar la competencia fue golpeando el radiador de los camiones con sus diligencias atadas a los caballos. Era una manera de desactivar el camión, ya que en aquel entonces el radiador era una parte muy delicada. A pesar de que eran lentos, pesados y poco eficientes, los novedosos camiones demostraron que habían llegado para quedarse. Durante los años siguientes, los ingenieros desarrollaron una nueva y efectiva flotilla de camiones que revolucionaron la industria. En 1919 le tomó 62 días a un convoy de camiones militares viajar desde Washington D.C. hasta San Francisco, debido al mal estado de las carreteras y a que los camiones sufrieron fallas mecánicas. Los camiones regresarán en maravillas modernas aquí, en The History Channel. Hagan espacio para estas bestias que mueven la tierra y que tienen una altura de una casa de 2 pisos. Los conductores deben subir por escalerillas al frente del vehículo para llegar a la cabina. Una vez que se suben allí, literalmente pueden mover montañas. Con este tipo de camión es posible remolcar hasta 320 toneladas de tierra. Cuando están completamente cargados, llegan a pesar más de 500,000 de kilogramos. Y cada uno de esos kilogramos descansa en las llantas. Hechas de un compuesto especial de material sintético y goma, las llantas son en sí mismas una maravilla que miden más de 4 metros de alto y pesan casi 5 toneladas. Los camiones de hoy, sin importar su tamaño, les deben su existencia a las llantas con las que se desplazan. Y a pesar de que las llantas modernas están hechas para soportar las peores condiciones de una carretera, las explosiones pueden ocurrir. Y son causadas o bien por escombros en la carretera o por calor y fricción excesivos. Las mejores llantas de camiones no solo dan lo mejor de sí cuando están completamente infladas, sino también cuando sufren un pinchazo. Un buen ejemplo de esto son las llantas super anchas de Michelin. Las llantas se fabrican de tal forma que si explotan y las hemos hecho estallar con dinamita o explosivos plásticos, sencillamente se mantienen en su posición y permiten que el camión se detenga a salvo. Y
la explosión más manejable de todas es aquella que puede prevenirse. El avanzado equipo de ingenieros de Volvo Norteamérica está desarrollando un sistema de monitoreo que les permitirá a los conductores conocer el estado de sus llantas. Con este dispositivo podemos saber la presión de las llantas incluso mientras conducimos. Si a una llanta se le clava algo por accidente, es algo que va a empeorar mientras se siga en movimiento. El conductor es notificado en la cabina que su llanta sufrió un pinchazo y al mismo tiempo se envía una señal satelital a un servicio de reparación o al propio taller de la flota advirtiéndoles que ese conductor necesita una nueva llanta. Sabemos en dónde se encuentra y qué es lo que le ocurre. El avanzado sistema permitirá ahorrar tiempo y dinero, ya que la nueva llanta estará lista en un sitio predeterminado antes de que el camión en problemas sufra una explosión del neumático. Hace un siglo, los primeros camiones estaban equipados con llantas que no sufrían de explosiones, pero que no eran nada eficientes. Los primeros camiones usaban más que todo llantas de goma sólida, y eso estaba bien mientras las velocidades máximas estuviesen limitadas a 16 kilómetros por hora. Eso era suficiente para el uso en la ciudad. Pero si se salía a carreteras de tierra en el campo, se tenía muy mala tracción con ese tipo de llantas. A comienzos del siglo XIX, las llantas neumáticas o llenas de aire eran usadas comúnmente en bicicletas y en los primeros autos de pasajeros, pero no les servía muy bien a los primeros camiones. Un camión con llantas de goma sólida podía llevar tanta carga como se atreviese a transportar el conductor. Pero las primeras llantas llenas de aire explotaban si eran sometidas a mucho peso, y a pesar de los avances en la tecnología, la mayoría de los conductores aún se sentían escépticos con respecto a la durabilidad de las llantas neumáticas. Tenían un buen producto, pero el público no estaba convencido, ya que muchas de las compañías que tenían grandes camiones y que transportaban carga pesada nunca tuvieron problemas con las llantas de goma sólida. Esos camiones trabajaban bien. Entonces, ¿por qué tendrían que comprar las nuevas llantas de goma inflada? A pesar de sus desventajas, los camiones eran cada vez más populares. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de Francia y Gran Bretaña contrataron a fabricantes estadounidenses tales como FWD y White Motors para que construyeran camiones para sus tropas. Muchos años antes de que las tropas de Estados Unidos llegaran a Europa, los camiones estadounidenses ya estaban en servicio en los campos de batalla europeos. Esos camiones fueron enviados al extranjero y resultó que no eran muy buenos para ser usados en el frente de combate porque se atascaban en el lodo y en las cunetas, pero eran estupendos tras las líneas de combate para enviar las provisiones a los soldados que estaban combatiendo. Y siguieron las leyendas. El modelo AC de Mack, con su nariz respingada y su reputación de ser muy confiable, fue apodado el Bulldog por los agradecidos soldados británicos. El apodo de Bulldog se volvió muy popular y luego se convirtió en marca registrada de la compañía. Lejos de los campos de batalla de Europa, los militares estadounidenses muy pronto someterían los camiones a prueba. En marzo de 1916, soldados estadounidenses comandados por el general John J. Pershing cruzaron la frontera con México para tratar de atrapar a Pancho Villa, que había atacado Columbus en Nuevo México. Y parte del grupo de ataque eran 550 camiones. Desafortunadamente, el ejército estadounidense no contaba con conductores ni mecánicos entrenados y se vio forzado a contratar civiles. Y para empeorar las cosas, los diferentes fabricantes habían utilizado distintas clases de piezas para fabricar los 128 tipos de camiones del convoy. Encontrar miles de repuestos diferentes para mantener la flota en movimiento era una tarea casi imposible. Aún así, Pershing pudo ver el beneficio potencial de los camiones militares. En 1917, Pershing aprendió una importante lección en México y de inmediato se dirigió a Washington y al Ministerio de Defensa y les dijo: debemos desarrollar un camión estandarizado porque los problemas que tuvimos en México no los podemos repetir en Europa. Cuando las tropas estadounidenses fueron desplegadas en 1917, el ejército de Estados Unidos ordenó rápidamente 100.000 camiones. El gobierno contrató más de 200 compañías para que fabricaran los vehículos, pero como aún no se había resuelto el problema de los repuestos intercambiables, eso seguía siendo una bomba de tiempo y había que hacer algo al respecto.
El ejército reunió a varios de los fabricantes de camiones de carga, a los fabricantes de los motores y a los de las transmisiones para que crearan un diseño de camión estándar que todos pudiesen construir al mismo tiempo y cuyos repuestos fueran intercambiables. Oficialmente se llamó a ese camión el estándar tipo B, pero popularmente se le conocía como el camión Libertad. La Primera Guerra Mundial fue un evento muy significativo en lo que respecta al desarrollo de la industria de los camiones. Si vemos las cifras, sabremos que en 1908 había 4.000 camiones en uso en Estados Unidos. Antes de la Primera Guerra Mundial, ese número había crecido a unos 300.000 camiones. Luego la cifra se disparó a más de 1 millón. Los camiones demostraron que eran capaces de transportar cargas pesadas bajo las peores condiciones. Los fabricantes estadounidenses buscaban sacar provecho de la nueva aceptación que gozaban los camiones. La compañía de llantas Goodyear finalmente pudo convencer al público de adquirir las mejoradas llantas neumáticas. En 1918, para demostrar la superioridad de su producto, Goodyear les colocó sus nuevas llantas a 7 camiones que hicieron su recorrido por diferentes carreteras del país. Las llantas neumáticas le permitieron a los camiones desarrollar una mayor velocidad y tener mejor tracción en las carreteras. Y eso era una mejora crucial, ya que el sistema de carreteras de Estados Unidos no estaba bien desarrollado. Las carreteras que conectaban ciudades y estados eran de tierra, si era que existían en lo absoluto. Los camiones se salían de los traicioneros caminos o causaban daño a los puentes que estaban construidos para soportar solo el tráfico a caballo. Las condiciones de las carreteras y el tipo de llantas fueron lo que limitó el crecimiento de los camiones. Creo que la tecnología de los camiones iba más rápido que las condiciones de las carreteras del país. Aún así, los camiones eran cada vez más potentes y confiables, y la próspera economía de posguerra estaba lista para darles trabajo. Luego de la guerra hubo una gran demanda de bienes en el país. Al mismo tiempo existía un inadecuado sistema de transporte, y miles de soldados llegaron con la idea de operar una línea de camiones. Y un fabricante de autos estaba extrañamente ausente. Al principio, Henry Ford no veía la necesidad de construir camiones. Estaba obsesionado con vender y producir en masa su modelo T a un precio económico. Cualquier otra línea de vehículos sería solo una interferencia. Los fabricantes de carrozas, carpinteros, cerrajeros e incluso otros fabricantes de camiones hicieron una fortuna convirtiendo los modelos T de Ford en camiones de cabina extendida. Y mientras algunos industriales dejaban pasar la oportunidad, otros vieron un gran potencial para hacer dinero. En 1900, la compañía Firestone, que competía con su archirrival Goodyear para colocarles las llantas a todos los vehículos de Estados Unidos, abrió su primera fábrica en Akron, Ohio. La Firestone hizo una fortuna vendiéndole llantas a la Ford y a otros fabricantes. En 1919, Firestone comenzó la campaña Enviar por Camión para promover el transporte de carga por camiones. Y mientras estos vehículos comenzaban a ser una fuerte competencia para los trenes, las mejoras en su tecnología le dieron un mayor empuje a su industria en crecimiento. Antes de 1920, los motores que se encontraban en los camiones eran de 2 o 4 cilindros, eran a gasolina y tenían muy poca fuerza. Y una vez que hizo falta transportar cargas más pesadas sobre carreteras mejoradas, hubo la necesidad de tener motores más potentes. Comenzaron a aparecer los motores de 6 cilindros que se convirtieron en el estándar de los camiones de hoy. Los vehículos de aquel entonces comenzaron a parecerse a los camiones modernos con sus cabinas cubiertas para el conductor y con compartimientos para la carga, en vez de ser esta amarrada al cuerpo del vehículo. Para 1927, el número de camiones en Estados Unidos había aumentado a casi 3 millones y la demanda aumentaba día a día. Una gran cantidad de fabricantes estaban allí para responder a esa demanda, pero los buenos tiempos estaban a punto de acabar, ya que la Gran Depresión haría estragos en la economía. Cuando el mercado colapsó y se redujo la demanda de camiones, la mayoría de sus fabricantes no estaban en una posición económica como para soportar los malos tiempos que vendrían. Y sin embargo, a pesar de la depresión, algunas compañías camioneras pudieron sacar beneficios. Obras de interés público como la construcción de carreteras o la represa Hoover dependían de los potentes camiones para transportar toneladas de tierra y equipos. Nombres como Kenworth, Sterling y Mack permanecieron en el mercado y siguieron mejorando la tecnología. El ingeniero alemán Rudolf Diesel revolucionó la industria al inventar el eficiente motor que aún lleva su nombre.
La idea de Diesel de usar la compresión del motor para causar la explosión del combustible fue el punto de partida en el desarrollo del llamado motor diésel de combustión interna. A diferencia de los modelos a gasolina, los motores diésel no dependen de una chispa para encender el combustible. En cambio, el motor comprime el aire sobre la mezcla diésel con tanta fuerza que el combustible se desestabiliza y explota debido a la gran compresión dentro de la cámara de combustión. La explosión es mucho más fuerte que en la del motor a gasolina. Eso significa que el diésel produce más fuerza, pero también significa que todas las partes del motor tienen que ser más grandes y más fuertes para soportar el castigo. Y esa mayor potencia en el motor le dio un gran empuje a la industria. Pero la construcción de estos motores más potentes era más costosa, así que pasaron años antes de que se volvieran un equipo estándar. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes más confiables como Mack y General Motors dedicaron todos sus esfuerzos a construir camiones militares. El nuevo caballo de batalla del ejército era el camión de doble eje de 2 toneladas que transportaba a las tropas y las provisiones en Europa, África y a través del Teatro de Operaciones del Pacífico. Cuando terminó la guerra, los fabricantes estadounidenses habían fabricado 2.600.887 camiones para las victorias en el extranjero. Y para 1950, un nuevo sistema de autopistas y una economía en crecimiento sentarían las bases para la época dorada de los camiones. En 1931, el mecánico inventor Plessy L. Cummings condujo de costa a costa en un camión que tenía un motor diésel Cummings y gastó apenas $11.22 en combustible. Los camiones regresarán en maravillas modernas. Una solitaria autopista. Brillantes olas de calor se levantan de los interminables kilómetros de asfalto. Un solitario conductor maneja un camión de 18 llantas. Esa imagen de la monótona vida de los camioneros es la que los fabricantes quieren volver obsoleta. Las marcas más reconocidas de la industria unen sus esfuerzos para diseñar camiones que cuenten con una gran comodidad. Las cabinas de hoy son de alta tecnología y lujosas. Esta es una cabina para dormir. Es una de las más grandes fabricadas hoy en día. Esta cabina cuenta con una gran variedad de comodidades que hacen que el conductor tenga un verdadero ambiente casero. Aquí vemos una litera con colchón de resortes. En la parte de abajo vemos una estación de trabajo en la que se puede cenar o trabajar al final del día. En general, el conductor tiene mucho espacio para guardar sus cosas y un lugar muy cómodo para pasar la noche. Y mientras que tanto confort es común hoy en día, en la década de los 40, la comodidad del conductor no estaba en las prioridades de los fabricantes de camiones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, su primer objetivo era el de satisfacer la creciente demanda por parte de los consumidores. Los camiones comenzaron a viajar más rápido y más lejos que nunca. Y esos camiones podían desplazarse fácilmente en las carreteras planas de la parte este de Estados Unidos, pero las irregulares montañas del oeste eran otra historia. Este motor de 275 caballos de fuerza dentro de este camión Kenworth de 1955 era uno de los motores diésel más potentes de su época. Por su parte, los camiones menos potentes de 150 o 200 caballos de fuerza tenían muchos problemas para circular en carreteras inclinadas o sobre colinas. Prácticamente se podía caminar al lado del camión y pasarlo de lo lento que iba. Un grupo de fabricantes occidentales estaba tratando de darle velocidad al oeste. Los dueños de una compañía de envíos de Utah llamada Consolidated Freight pensaron que el éxito radicaba en compartimientos más ligeros y con más espacio para transportar más carga.
Como no pudieron encontrar un fabricante que satisfaciera sus necesidades, decidieron construir sus propios vehículos. Y así nació la Freightliner Corporation. Esta compañía se convirtió en el eje de los envíos de la costa oeste, pero esas compañías tan nuevas, equipadas con tecnología mejorada, se encontraban con limitaciones en el subdesarrollado sistema de carreteras estadounidense. El sistema de autopistas hace pareja con los camiones para formar un sistema de envíos y las primeras carreteras eran intransitables en algunos casos. Había riachuelos de lodo que cruzaban los caminos y si el camión no podía pasar, la carga tampoco podía pasar. Y fue un proceso muy gradual el de mejorar nuestras carreteras para a su vez mejorar nuestro sistema nacional de transporte. En 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la Ley de Ayuda Federal para Carreteras, que autorizaba la construcción de un sistema interestatal de autopistas de 65.000 kilómetros. El sistema había sido diseñado originalmente para dar paso a los convoyes con equipos militares, pero también era ideal para los camiones comerciales de varios compartimientos. Se pensaron con mucho más cuidado las rampas de salida, de entrada, los puentes y toda esa clase de detalles, solo para asegurarse de que los camiones pudiesen transportar su carga segura y efectivamente. La época dorada de los camiones estadounidenses estaba en pleno florecimiento. Mejores carreteras y camiones más potentes le permitieron a la industria transportar casi cualquier cosa a cualquier lugar en forma rápida y económica. Por primera vez en la historia de los camiones sobrepasaron a los trenes como el medio predominante de envío de bienes. Para mediados de la década de los 60, más de 13 millones de vehículos comerciales circulaban por las autopistas de Estados Unidos. Muchos ya contaban con la más reciente tecnología, compartimientos más ligeros de aluminio y de fibra de vidrio. Pero cuando en la década de los 70 mermaron las provisiones de combustible, la principal preocupación fue diseñar motores más eficientes. La mayoría de los camiones de 18 ruedas de hoy en día tienen 12 velocidades, 10 de marcha y 2 de reversa. Pronto regresaremos con Camiones en Maravillas Modernas. Son los reyes del camino, al frente de una máquina de 40 toneladas que se desplaza a 110 kilómetros por hora en una interminable pista de asfalto. Pero hasta los mejores conductores son vulnerables a los peligros de las carreteras. Y quizá no exista otra compañía que entienda lo inevitable de los accidentes de tránsito más que Volvo. Se ha hecho merecedora de una excelente reputación por construir vehículos seguros y confiables, incluyendo sus camiones. En el Centro de Pruebas de Seguridad de Volvo, en Suecia, los ingenieros orquestan una sinfonía de impactos súbitos en nombre de la seguridad. Los ingenieros impactan los vehículos contra objetos fijos para determinar las probabilidades de supervivencia del conductor y aprender a mejorar el diseño de los camiones. Una de las preocupaciones de los conductores que tuvimos que tomar en cuenta es qué ocurre con el motor que está directamente enfrente de ellos durante un accidente. Por lo que diseñamos un chasis en el que el motor se hunde debajo de la cabina en caso de un accidente, lo que le permite al conductor salir a salvo del vehículo una vez que el impacto termina. Hoy en día, el 50% de las muertes de camioneros en Estados Unidos son producidas por vuelcos, por lo que los técnicos están sometiendo a pruebas estas cabinas y columnas de soporte, impactándolas con pesas de 1 tonelada métrica que simulan la fuerza del impacto durante un accidente. Estas pruebas han dado como resultado un mejor diseño y construcción de la cabina. El conocimiento obtenido a través de estos estudios ha permitido salvar vidas. La tasa de muertes de camioneros por accidentes se ha reducido en casi 50% durante los últimos 20 años. Y la seguridad de los camiones no solo tiene que ver con la prevención, sino con la eventual supervivencia a un accidente. Los sistemas de freno antibloqueo, conocidos como ABS, han mejorado con la ayuda del monitoreo por computadora, ayudando a que los vehículos de muchas toneladas se detengan en forma rápida y segura.
Cuando pensamos en el tamaño del compartimiento de un camión, a veces no nos damos cuenta de que la parte más crítica de ese remolque es justo esta, con la que hace contacto con la carretera. Y aquí es donde los frenos desempeñan un gran papel. Puede resultar sorprendente saber lo rápido que pueden llegar a detenerse estos camiones. Cuentan con un sistema de frenos muy avanzado. Los Volvo tienen frenos ABS con control de tracción. También contamos con otra innovación para la estabilidad del vehículo. Este sistema trabaja junto con el sistema ABS y el control de tracción y analiza las situaciones en las que el conductor se podría estar acercando a una situación poco segura. Hay sensores en el vehículo que no solo ven lo que ocurre, sino que también monitorean lo que el conductor hace con el volante, las velocidades y los frenos. Y si hace falta, el sistema activa los frenos o reduce la velocidad para que el conductor pueda seguir maniobrando de manera segura. La tarea de fabricar camiones más seguros ha sido un proceso continuo. En la década de los 60, los ingenieros desarrollaron lo que se conocería como el freno Jake. El freno Jake utiliza el propio motor del camión para reducir y controlar la velocidad del vehículo mientras desciende por una carretera inclinada. Normalmente, los pistones dentro del motor comprimen el aire y el combustible para causar la explosión que le va a dar la fuerza al vehículo. El freno Jake reduce la velocidad del motor al abrir una válvula de escape que le permite al aire comprimido salir de los pistones. Durante la década de los 70, los ingenieros hicieron otros esfuerzos de seguridad al aplicarle la ergonomía al diseño de la cabina. Modificaron los asientos, los manubrios y el panel de instrumentos para aumentar la comodidad del chofer y reducir su cansancio. Pero la escasez de combustible de los 70 provocó el cambio más grande de la época. La eficiencia en el uso de combustible se convirtió en la prioridad número 1. Una solución fue el diseño aerodinámico de los camiones. Los bordes redondeados con alerones se volvieron una característica estándar en su diseño. Y los fabricantes de motores también se sintieron presionados. En 1985, luego de casi una década de estudios y pruebas de diseño, la Detroit Diesel lanzó el primer motor diésel controlado electrónicamente. La electrónica realmente comenzó una revolución en la configuración de nuestros camiones. A finales de la década de los 80, el gobierno estadounidense impuso requerimientos muy estrictos para los motores diésel de gran tamaño. Y la única forma de poder cumplir con esas regulaciones fue mediante el uso de dispositivos electrónicos que controlaran el sistema de combustión y, en esencia, controlaran la operación de los motores. Los motores de la actualidad, controlados por dispositivos electrónicos, utilizan una gran cantidad de rotaciones y de caballos de fuerza para arrastrar cargas de hasta 36.000 kilogramos de peso. Este motor de 16 litros produce 625 caballos de fuerza y 2.250 pies por pulgada de torsión, y la torsión es la que provoca el movimiento del camión. Hace que la carga se mueva sobre la autopista a gran velocidad. También le permite al conductor mantener esa velocidad, y el mantener la velocidad es lo que le permite al conductor llevar la carga a su destino rápidamente. A pesar de que la mayoría de los avances en el diseño de un camión están en su interior, otras innovaciones se muestran en el exterior con mucho orgullo. El Volvo VT880 realmente tiene una interesante mezcla de características aerodinámicas. Por ejemplo, se puede ver en los faros que están diseñados para permitir que el aire fluya suavemente sobre su superficie, pero por otra parte le dan una apariencia de fuerza, que es lo que desean sus dueños. También está la gran capota inclinada, que se ve muy bien y le da al vehículo una máxima eficiencia aerodinámica. La aerodinámica se traduce en ahorro de gasolina y el ahorro de gasolina se traduce en ganancias. La lucrativa industria de los camiones está financiando sistemas controlados por computadoras para evitar colisiones y tecnologías sin conductores que serán algo común en los camiones del futuro. En la actualidad, los conductores de camiones de cabina corta pierden un valioso tiempo que en promedio es de 33 horas a la semana, mientras se carga y descarga su mercancía. Los camiones regresarán en un momento en maravillas modernas. A medida que la velocidad y la seguridad de los camiones ha aumentado, también ha crecido nuestra dependencia de ellos.
La vida moderna gira en torno a un constante flujo de bienes y materias primas que son transportados a tiempo alrededor de todo el mundo. Y hacerle seguimiento a los millones de camiones que están en nuestras autopistas se ha convertido en una necesidad vital. La compañía Qualcomm de San Diego rastrea más de 335,000 camiones en todo el mundo y recibe millones de mensajes y reportes de ubicación todos los días. El Centro de Manejo de Información recibe los mensajes junto con la ubicación del camión a través de satélites de posicionamiento global. Las horas de entrega del camión, su ubicación y los mensajes del conductor son reenviados a la compañía dueña del vehículo, lo que los ayuda a evitar congestionamientos de tránsito y a reducir el tiempo de carga y descarga. En su continuo esfuerzo para aumentar la eficiencia, la industria de los camiones ha sido pionera en las innovaciones de mantenimiento de los vehículos. Diferentes sensores a bordo monitorean el motor del camión, los frenos, la suspensión y otros componentes vitales. Tomamos esa información y a través de comunicaciones satelitales o celulares le reenviamos los datos del camión a la gerencia de mantenimiento de la compañía dueña del vehículo. De modo que, mucho antes de que el camión y su conductor se queden varados en una carretera, tenemos la capacidad de predecir qué parte o sistema va a necesitar ser cambiado o reparado en algunos días, semanas o meses. ¿Y qué sigue en el diseño avanzado de camiones? Volvo está probando nuevas tecnologías utilizando este vehículo como un laboratorio rodante. El avanzado departamento de ingeniería de la Volvo construye estos camiones con el propósito de evaluar nuevas tecnologías y recibir los comentarios de los conductores. Así se determina si vale la pena producir ciertos dispositivos o no. Investigadores y técnicos están probando un sistema de comunicación computarizado inalámbrico que puede evitar que los camioneros tengan que detenerse para efectuar largas inspecciones en sus vehículos. El propósito de este dispositivo es que el camión se inspeccione a sí mismo a través de sensores electrónicos y entonces cuando, por ejemplo, se aproxime a una estación de evaluación, el camión le dirá a la estación, estoy bien, y la estación sabrá que el camión no necesita ningún ajuste y le dará luz verde, por lo que el conductor podrá seguir de largo sin detenerse. Cada año se realizan casi 2 millones de inspecciones y este camión sencillamente lo hará por sí solo y enviará los resultados a la base. Y mientras esta nueva generación de camiones se inspecciona sola, también les permitirá a sus conductores inspeccionar lo que no pueden ver a simple vista. En un camión de este tamaño hay un área que es comúnmente conocida como el punto ciego. Ese punto ciego es un sitio muy peligroso para cualquier conductor de un auto pequeño, ya que el chofer del camión no puede verlo. Así que para intentar mejorar la visibilidad en ese punto ciego, hemos añadido esta cámara de aquí. Si quiero cruzar a la derecha, podemos ver que allí se encuentra un hombre de pie que no puedo ver desde donde estoy sentado, pero puedo verlo en el monitor. El radar apuntado hacia adelante es otra herramienta usada hoy en día para ayudar a los conductores a evitar colisiones. Si su tiempo de reacción ha sido reducido luego de haber permanecido todo un día en la carretera, el sistema le ayudará a mantenerse alejado de autos que vayan a baja velocidad o aquellos que estén haciendo cambios de carril erráticos. El radar Doppler, parecido al que utilizan los meteorólogos, detecta la velocidad y no solo la imagen del objeto. Si un vehículo se coloca justo enfrente del camión, le permite a la computadora calcular la distancia más segura para seguirlo. El camión frenará automáticamente para mantener una distancia prudente. Una vez que el auto de enfrente se aleja, el camión vuelve a la velocidad previamente establecida. La tecnología moderna ha hecho el trabajo de los conductores más seguro y más fácil, pero los camiones del futuro quizá puedan sacar al chofer de la ecuación. Estos dos prototipos están siendo desarrollados por la Daimler Chrysler. El primer camión es operado de la manera convencional, el segundo está electrónicamente enlazado con el primero. En esta versión de alta tecnología de las seguidillas, una cámara infrarroja en el segundo camión rastrea un blanco colocado en la parte trasera del primer camión. El segundo vehículo se conduce a sí mismo con la información que le provee el camión delantero. En
años recientes, el Pentágono ha estado desarrollando sus propios vehículos sin conductores con un objetivo en mente: salvar vidas. Históricamente, los convoyes militares de baja velocidad han resultado ser los blancos más vulnerables del ejército. Los estrategas de hoy esperan que en un futuro los camiones sin conductores eviten que los soldados tengan que realizar esa peligrosa tarea. El vehículo Terramax de la compañía Oshkosh es una máquina pensante que le da un nuevo significado al término inteligencia militar. Equipado con un sistema de conducción autónoma, el Terramax puede identificar obstáculos y entonces decide cómo puede evadirlos y a qué velocidad, sin necesidad de que un humano lo dirija. Los vehículos de alta tecnología sin conductores son realmente los camiones del futuro. Para la sociedad actual, acostumbrada a la electrónica y a la velocidad, los camiones pueden parecer una tecnología anticuada. Pero su habilidad de transportar casi cualquier carga y de entregar bienes en casi cualquier parte hace que sean parte integral de la vida moderna. Y eso significa que siempre tendremos la necesidad de camiones más inteligentes, más capaces y más eficientes en cuanto al uso de combustible. Igualmente harán falta conductores más inteligentes y capaces, y esa unión entre la tecnología y la habilidad seguirá llevando bienes hasta sus hogares. Nuestro romance con los vehículos más capaces del planeta sigue en aumento. Una fusión imborrable entre el hombre, la máquina y las carreteras.